Mi nombre es Germán Guerra, soy kinesiólogo de la Clínica del Dolor de Fleming Escobar y hoy vamos a hablar de 4 temas muy importantes. Por un lado, las funciones de la columna vertebral; por otro lado, los mecanismos de producción de dolor; un tercer tema tiene que ver con la movilidad de la columna; y después, para ir cerrando, vamos a hablar de la evaluación y tratamiento kinésico propiamente dicho. En cuanto a las funciones de la columna vertebral, vamos a encontrar 3 funciones muy importantes. Por un lado, una función de soporte del peso del cuerpo, es una función estática, es una función rígida. Otra de las funciones es movilidad del tronco, ¿sí? Que es una función más dinámica, que tiene que ver con la flexibilidad. Y una tercera función tiene que ver con protección de la médula espinal y de sus raíces. Si nosotros tomamos una vértebra y la dividimos en dos, vamos a dividirla en un pilar anterior y en un pilar posterior. El pilar anterior va a ser el que va a cumplir la función de soporte del peso y el pilar posterior va a cumplir la función de movilidad del tronco. Ahí lo vamos a ver ahora en unas imágenes. Esto es una vértebra lumbar, ¿sí? Es una foto de arriba. Está la vértebra y se le sacó una foto desde arriba. Entonces, habíamos dicho que teníamos 2 pilares. Un pilar anterior, que es toda esta estructura, que es el cuerpo vertebral, y un pilar posterior, que tiene que ver con estas estructuras, desde acá hacia atrás. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás, para que se den una idea. Cuerpo vertebral, pilar anterior, junto con el disco intervertebral, van a cumplir la función de soporte del peso del cuerpo, mientras que el pilar posterior, que son estas estructuras, van a cumplir la función de movilidad del tronco. Todos los músculos de la espalda, o gran parte de toda la musculatura de la espalda, toma inserción en estas estructuras: apófisis espinosas, apófisis transversas y apófisis articulares. Si nosotros vemos una imagen de perfil, ¿sí? Esto es una columna lumbar, es una foto de costado de la columna. A esta altura, aproximadamente, donde tengo el mouse, está el ombligo, y a esta altura, más o menos, empieza la cola, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que dividíamos la columna en dos pilares. El pilar anterior sería cuerpo vertebral, toda esta estructura junto con los discos intervertebrales, y el pilar posterior, que tenía la función de movilidad. También habíamos hablado de una tercera función, que era protección de la médula espinal. Vemos acá que hay un agujero, que es el agujero vertebral. Bien, la sucesión de vértebras van a constituir un conducto, que es el conducto vertebral o conducto medular, en el cual va a alojar la médula espinal y la va a proteger tanto a la médula como a las raíces que emite la médula espinal. Entonces, teníamos 3 funciones: una función de soporte del peso del cuerpo, otra función de protección y otra función de movilidad. Esta es una foto, digamos, otras imágenes también de perfil. Lo que nosotros vemos acá amarillo es la médula espinal, ¿sí? Que recorre toda la columna vertebral. Esta es la primera etapa de la charla. Una segunda parte, habíamos dicho que íbamos a hablar del funcionamiento normal de la columna, cómo se mueve habitualmente la columna. Para hablar del funcionamiento normal de la columna, nosotros tenemos que tomar en cuenta a 3 sistemas: un sistema pasivo, un sistema activo y un sistema de control. El sistema pasivo va a estar dado por los huesos, que en este caso van a ser las vértebras, por ligamentos, por discos intervertebrales. El sistema activo va a estar dado por los músculos, y después vamos a tener un sistema de control que va a estar dado por el sistema nervioso. Si nosotros vemos una imagen, de vuelta, esta es una imagen de perfil de la columna. Vamos a hablar del sistema pasivo. Entonces, vamos a encontrar los huesos, que en este caso van a ser la vértebra, que vamos a encontrar. Esto es la vértebra, el cuerpo vertebral, ¿sí? Lo que nosotros habíamos dicho que era el pilar anterior. Cuerpo vertebral, esta es la parte de adelante y esta es la parte posterior, la parte de atrás, que sería el pilar posterior. Habíamos nombrado que además de la vértebra, el sistema pasivo iba a estar constituido por los discos intervertebrales, que son estas estructuras, que son las estructuras que se encuentran entre cuerpo y cuerpo vertebral. Y también iba a estar constituido por distintos ligamentos. Vamos a tener 2 ligamentos muy importantes que recorren toda la columna, desde el occipital, que es el cráneo, hasta el sacro, que es una de las últimas vértebras, que van a ser el ligamento longitudinal anterior o ligamento vertebral común anterior, y otro ligamento que está acá, que es este, que va por acá, que es el ligamento longitudinal posterior o ligamento vertebral común posterior.
En la parte de atrás, digamos, en el pilar posterior de la columna, vamos a encontrar otros ligamentos también, que son ligamento interespinoso, ligamento amarillo, etc. Esto es el sistema pasivo, ¿sí? El funcionamiento normal de la columna, habíamos dicho, estaba constituido por 3 sistemas: el pasivo, el activo y el sistema de control. Esto tiene que ver con el sistema pasivo. De vuelta, distintas imágenes que muestran las distintas estructuras. Sistema activo, los músculos. Vamos a dividir los músculos de la columna en 2 tipos de musculatura. Músculos superficiales y largos, que van a tener una función dinámica, una función de movimiento, digamos, y después vamos a encontrar músculos profundos y cortos que van a tener una función de estabilización, ¿sí? Entonces, hay 2 grandes grupos musculares: aquellos que son grandes y están superficiales, y ahí después hay otros músculos pequeños que están bien profundos. Los músculos superficiales, grandotes, van a tener la función de mover el tronco, mientras que los músculos que son más chiquititos y están bien profundos van a tener la función de estabilizar a la columna. Si vemos imágenes, vamos a observar, por ejemplo, como músculo superficial y largo, un músculo muy conocido que es el trapecio, que va desde el occipital, que es un hueso del cráneo, hasta la parte media de la columna, llega hasta la 10ª vértebra dorsal, ¿sí? Ocupa todo esto y se dirige hacia la escápula, parte del hombro. Otro músculo importante, superficial y largo, tiene que ver con el dorsal ancho, que se encuentra en los costados, digamos en los laterales, ¿sí? Que toma inserción en lo que es la pelvis y se dirige hacia el hombro. Son músculos muy voluminosos, en comparación con los músculos profundos y cortos, que vamos a ver que son músculos muy chiquititos que van entre vértebra y vértebra. Son músculos que están muy profundos, son muy difíciles la palpación porque están recubiertos por grandes masas musculares. Los músculos cortos y profundos van a tener una función de estabilizar la columna. Los otros tenían la función de movilidad, estos tienen la función de estabilizar toda la columna vertebral. Hay otro músculo muy importante que trabaja en sinergia con los músculos de la espalda, que es el músculo transverso del abdomen. Muchas veces cuando uno tiene un dolor lumbar, los médicos o cualquiera dice hay que hacer abdominales. Que por un lado es verdad, hay que hacer abdominales, pero hay que saber cómo hacer, porque nosotros tenemos que trabajar un músculo que está muy profundo, no tenemos que trabajar todos los abdominales, sino uno que está muy profundo, que es el transverso del abdomen, que trabaja en sinergia con el transverso espinoso, que son 2 músculos cortos y bien profundos, que ambos estabilizan la columna. Hablamos del sistema pasivo, hablamos del sistema activo y vamos a hablar ahora del sistema de control. Las articulaciones, los músculos, la piel, todas las estructuras que se encuentran en la columna mandan información hacia el cerebro. El cerebro toma esa información, elabora una respuesta y muchas veces esa respuesta va a estar basada en la musculatura, es decir, en la contracción, en el espasmo de determinados músculos. Esto es lo que ocurre normalmente, este es el funcionamiento normal de la columna, así se mueve y así trabaja nuestra columna. En cuanto a lo que es mecanismo de producción de dolor, tenemos distintas situaciones que alteran el funcionamiento normal de la columna, es decir, que alteran los sistemas que nosotros habíamos hablado anteriormente. Tenemos por un lado lo que es el exceso de peso. Se calcula aproximadamente que 1 kilo de más que nosotros tenemos repercute en la columna como si fuera 4 kilos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver el exceso del peso o el soporte del peso del cuerpo, habíamos dicho que la parte anterior, el pilar anterior de la vértebra era la que soportaba el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces todo ese exceso de peso va a sobreexigir a esa zona, a la vértebra y a los discos intervertebrales. Entonces, una situación que puede generar dolor es el exceso de peso. Otra de las situaciones puede ser el estrés, ¿sí? Los problemas laborales, distintas circunstancias cotidianas pueden generar dolores y estrés en la columna. Hay distintas partes de la columna que se encuentran más susceptibles al estrés, ¿sí? Que es la columna cervical muchas veces, ¿sí? Cuando tiene una tensión en el trabajo, lo que fuese, le repercute y dice, uy, tengo todo duro el cuello, la columna cervical, me duele la cabeza.
pero no quiere decir eso que la parte baja de la columna, la columna lumbar, esté exenta de esas situaciones también. Otra situación que puede generar dolor tiene que ver con los traumatismos. Cuando hablamos de traumatismo hablamos de una o dos situaciones. Por ejemplo, una caída, un accidente de auto, un mal movimiento, ¿sí? Son una circunstancia, ¿bien? Que es contrario, entre comillas, a lo que es la mala postura. La mala postura son pequeños malos movimientos reiterados en el tiempo, polimicrotraumatismo, ¿sí? Que un día estemos mal sentados frente a la computadora no pasa nada, pero si nuestro trabajo exige que estemos 7 horas frente a una computadora y estamos las 7 horas mal sentados durante toda la semana, durante años, eso sí va a generar dolor o va a generar cierto desequilibrio en la columna. Entonces, traumatismo, hacemos referencia a uno o dos hechos de mucha intensidad. Mala postura o polimicrotraumatismo son pequeñas alteraciones reiteradas en el tiempo. Sedentarismo hace referencia a lo que es la falta de actividad física. Y patología degenerativa, principalmente a los procesos artrósicos. ¿Bien? Entonces, todas estas situaciones pueden generar dolores de columna. Muchas veces no es solo una, sino que es la suma de varias, ¿sí? El vaso se va llenando hasta que por un mal movimiento, por una mala noticia o por lo que fuese, ese vaso se rebalsa y comienza el dolor, ¿sí? Pero para que el vaso se fue llenando, fueron pasando ciertas cositas, ¿sí? Esto lo que va a generar es una alteración del sistema pasivo, una alteración del sistema activo o una alteración del sistema de control, ¿sí? Va a generar un mal funcionamiento de la columna. Este mal funcionamiento de la columna lo que va a generar es dolor, ¿bien? El dolor va a generar todo un círculo vicioso en el cual inhibición del movimiento. La gran mayoría de los casos, cuando una persona tiene dolor, lo que tiende es a moverse menos, ¿sí? A no moverse. En la gran mayoría de los casos. Hay otros casos en los cuales el movimiento alivia ese dolor, pero en la gran mayoría de los casos uno tiende a hacer reposo, a quedarse quietito, ¿sí? Entonces hay una inhibición del movimiento. Esa inhibición del movimiento va a generar alteraciones musculares, va a generar alteraciones de los músculos que habíamos hablado anteriormente. Los músculos profundos y cortitos, esos músculos chiquititos que habíamos visto, van a estar inhibidos, es decir, van a dejar de trabajar. Mientras que otros músculos superficiales y largos, habíamos mostrado al trapecio, por ejemplo, van a empezar a trabajar de más, ¿sí? Van a estar acortados. Entonces, los músculos que realmente tienen que estabilizar a la columna, que son los músculos cortitos, no van a trabajar. Y los otros músculos van a trabajar de más, ¿sí? Entonces, esto lo que va a generar es una inestabilidad y una compresión articular. Inestabilidad, porque los músculos profundos van a estar inhibidos, entonces no van a estabilizar la columna. Y la compresión articular tiene que ver con los músculos superficiales que van a estar acortados, ¿sí? Todo ese segmento va a estar muy rígido, va a estar todo muy apretado, digamos, ¿sí? Y ahí cierra el círculo vicioso y empezamos, o tenemos ya el dolor, nos movemos poco, ¿sí? Y es todo un círculo vicioso. En la última etapa, digamos, de la charla, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la evaluación y el tratamiento kinésico. Cuando una persona ingresa al programa, nosotros vamos a realizar una evaluación, ¿sí? Tenemos una evaluación subjetiva y una evaluación objetiva. El dolor es un síntoma subjetivo porque para lo que es un dolor para una persona de una intensidad de 7, por ejemplo, para otra persona tal vez es de 3 o es de 10, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que comparar o evaluar a fulano con fulano, no podemos evaluar a fulano con mengano, ¿sí? Siempre cuando nosotros evaluamos allá en Escobar, en Fleming, vamos a evaluar a Juan con Juan, ¿sí? No podemos traspolar los síntomas o las intensidades de Juan con otra persona. Entonces nosotros tenemos dos tipos de evaluaciones, lo subjetivo y lo objetivo. Lo subjetivo tiene que ver con lo que nos refiere el paciente. Por ejemplo, el nivel de dolor, la intensidad del dolor. Nosotros le preguntamos al paciente de una escala de 0 a 10 que nos nombre o que nos dé una puntuación o una rayita en una escala del dolor que presenta en la actualidad, en el momento. Le pedimos también que nos marque si ese dolor ha aumentado en las últimas 2 o 3 días
y si ha disminuido, ¿sí? Eso tiene que ver con la intensidad del dolor. La zona de dolor, nosotros tenemos un gráfico de la figura humana en el cual el paciente marca los puntos que le molestan en la columna, ¿sí? La zona de dolor. Después, mecanismo de producción del dolor. Hay ciertas circunstancias en las cuales, o hay ciertos movimientos o ciertas posturas que generan un aumento del dolor y hay otras posturas que hacen una disminución del dolor. Entonces es muy importante saber en cuáles posturas o en cuáles movimientos el paciente presenta más dolor y en cuáles el paciente presenta una disminución de esa molestia. Y por último, los grados de discapacidad, que son cuestionarios que lo que hace es relacionar el dolor con las actividades de la vida diaria, es decir, cómo ese dolor repercute en las actividades de la vida diaria del paciente. Todo esto tiene que ver con una evaluación subjetiva. En cuanto a lo que es objetivo, nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la flexibilidad y la movilidad de la columna, cómo se mueve esa columna. Vamos a evaluar también cómo se encuentran las estructuras óseas. Por ejemplo, si es paciente que viene con dolor lumbar, vamos a evaluar los ilíacos, el sacro, es decir, la cintura pélvica. Si el paciente viene con dolores cervicales, nos vamos a ir a evaluar las cervicales, cómo se encuentra el cráneo, los hombros, por ejemplo, ¿sí? Vamos a evaluar también todo lo que es el aspecto muscular y vamos a evaluar la postura. La postura es la posición que toman las diferentes partes del cuerpo en el espacio, ¿sí? Entonces, para resumir, viene el paciente y tenemos dos evaluaciones. Lo que es subjetivo, que es lo que nos refiere el paciente, y lo objetivo es lo que nosotros, los kinesiólogos, los profesionales, evaluamos a través de la inspección, de la palpación, de distintos test. En cuanto a la postura, acá hay tres imágenes de una misma columna, ¿sí? La primera es una foto de frente de la columna. Primera vértebra cervical, el cuerpo, la columna consta de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares y el sacro y vértebras coxígeas. Entonces, esto es una foto de frente de la columna. Esta es una foto de perfil, ¿sí? Que la vimos en diferentes imágenes anteriormente. Y acá hay una foto posterior, de atrás, ¿sí? Bien. Por ejemplo, a esta altura estaría el ombligo y a esta altura estaría la cola, para que se den cuenta. Esto es por delante, de frente, esto es por detrás. De perfil vamos a observar curvaturas fisiológicas, curvaturas normales de la columna. A nivel cervical y a nivel lumbar vamos a encontrar lo que se llaman las lordosis cervical y lordosis lumbar. Y a nivel dorsal y sacro vamos a encontrar las cifosis. ¿Sí? Cifosis dorsal y cifosis sacra. Estas curvaturas tienen distintas funciones. La función de las cifosis a nivel torácica y a nivel sacra tiene una función de protección de órganos nobles, ¿sí? Protección de corazón, de pulmones, del aparato reproductor a nivel pélvico, mientras que la función de la curvatura cervical y curvatura lumbar es de movilidad. Por eso son zonas de mucha movilidad. Entonces, los dolores es muy frecuente que ocurran en esta zona, a nivel cervical y a nivel lumbar. ¿Bien? Ahora vamos a ver 4 imágenes así por arriba de cómo tienen alterada la postura, muy por arriba. Este es el sacro. El sacro habíamos dicho, era este huesito de acá, ¿sí? El sacro con la quinta vértebra lumbar forman un ángulo. Bien, vamos a observar que el sacro tiene esta orientación. En la imagen esta vamos a observar al sacro y al ilíaco, que son dos huesos que constituyen la pelvis, vertical, ¿sí? El sacro en esta imagen va a estar vertical. ¿Por qué? Por las retracciones de una musculatura posterior dada por isquiotibiales y gemelos, ¿sí? Vamos a observar también un aumento de la cifosis dorsal, ¿sí? De la curvatura media, de esta curvatura. En la segunda imagen ocurre lo contrario. Vamos a observar al sacro, ¿sí? Acá el sacro está muy vertical. Ahora acá el sacro va a estar muy horizontal, ¿sí? Junto con el ilíaco, el otro hueso de la pelvis, van a estar hacia anterior, digamos, en una anteversión. Y después rectificación de las lumbares, de las dorsales y de la parte baja cervical. Mientras que la parte alta de las cervicales van a tener un aumento, ¿sí? Una hiperlordosis. En la tercera imagen vamos a observar también en este caso
el sacro horizontal, como lo habíamos visto en la segunda, pero acá vamos a observar que hay un aumento de la curvatura lumbar. Muchas veces lo han escuchado, que es una hiperlordosis lumbar. Y una transición muy fuerte entre lo que es la columna lumbar y las dorsales. Y después rectificación. En la cuarta imagen es una imagen muy similar a la primera. Es decir, con el sacro vertical, el ilíaco posterior, un aumento de la curvatura dorsal, ¿sí?, con el eje de gravedad y el cuerpo desplazado hacia atrás, ¿sí? Así para, más o menos para tener una idea. ¿Qué se puede hacer para tratar el dolor de espalda? Bueno, se pueden hacer varias cositas. Por un lado, disminuir la carga axial. La carga axial es un eje que pasa a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Es una fuerza que transita por el eje longitudinal de la columna. Otra de las medidas que podemos adoptar es flexibilizar los músculos y activar músculos. Flexibilizar los músculos, habíamos hablado de aquellos músculos que estaban acortados, ¿sí? Si volvemos para atrás, la columna estaba constituida por dos músculos, por dos grupos musculares. Los músculos superficiales y largos y los músculos profundos y cortos. Los músculos superficiales y largos iban a trabajar de más, iban a estar acortados. Entonces a esos músculos que están acortados los tenemos que flexibilizar, elongar. Los otros músculos, los músculos cortos y profundos que estabilizaban a la columna, iban a estar inhibidos. ¿Qué tenemos que hacer? Activarlos para que empiecen a cumplir su función de estabilizadores. Por el otro lado, corregir la postura, mejorar la condición aeróbica, mejorar la coordinación y educar al paciente. Disminuir la carga axial. ¿Qué es la carga axial? Entonces es la fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal de la columna. Va a estar dada por el peso del cuerpo, va a estar dada por la acción de la gravedad y por las fuerzas musculares, ¿sí?, para mover las distintas articulaciones y los distintos segmentos, ¿sí? Entonces, esta carga va a repercutir más sobre lo que era el pilar anterior, ¿sí? Volvemos atrás, en la primera parte nosotros habíamos hablado de las funciones de la columna y habíamos dividido a la vértebra en un pilar anterior y en un pilar posterior. Entonces, esta función la va a cumplir principalmente lo que es el pilar anterior. Esta es la carga axial, tiene este sentido. Entonces, la carga axial va a generar esfuerzos compresivos, va a comprimir esa zona. Y esos esfuerzos compresivos van a ser absorbidos en un 80% por los cuerpos vertebrales y discos, pilar anterior, y un 20% por las apófisis articulares, que era el pilar posterior. Entonces, si por ejemplo una persona tiene algún problema en los discos intervertebrales, ¿sí?, y tiene exceso de peso o carga peso, lo que fuese, va a repercutir principalmente en esa zona, en la zona de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. ¿Cómo podemos disminuir la carga axial? De manera muy simple, que la columna esté en una posición horizontal. Entonces, al estar la columna horizontal, disminuimos la acción de la gravedad, bien, porque la acción de la gravedad ahora va a repercute sobre cada uno de los segmentos de cada una de las vértebras y no a nivel longitudinal. También vamos a disminuir el peso del cuerpo que tiene que soportar la parte baja de la columna. Entonces, son muy importantes cualquiera de estas tres posiciones en las cuales la columna esté horizontal. Nosotros principalmente trabajamos con esta postura, ¿sí? Colocamos una silla con una flexión de cadera de 90 grados y flexión de rodilla también de 90 grados, ¿sí? Cualquiera de las tres es importante, ya que el hecho de que la columna esté horizontal es muy bueno, ¿sí? Otra manera de disminuir la carga axial tiene que ver con hidroterapia, ¿sí?, con los trabajos en el agua. Hidroterapia disminuye la acción de la fuerza de la gravedad, que era uno de los componentes, ¿sí?, que habíamos hablado de la carga axial. Elimina los riesgos de caída, es un medio estable para el entrenamiento, aumenta las posibilidades de trabajo y medio apropiado para la relajación por la temperatura del agua. El hecho de que haya agua caliente produce una relajación de la musculatura. Si el agua, nosotros cuando nos metemos a una pileta y el agua nos llega a la altura del cuello, a la altura de las cervicales, el cuerpo nada más va a soportar el 10% del peso de su cuerpo. Si el agua no llega a la altura del tórax, nada más va a soportar un 30% de su peso corporal. Y si el agua llega a la altura de la cintura, soporta nada más que un 50% del peso corporal.
Otro de las acciones que podíamos hacer para disminuir los dolores de columna tenía que ver con la flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad de los músculos superficiales y largos, que son, por ejemplo, los isquiotibiales, los gemelos, glúteos, aductores, flexores de cadera, ¿sí? El psoas, cuádriceps y músculo de la espalda. ¿Bien? ¿Cómo podemos trabajar la flexibilidad de los músculos? Con una elongación analítica, ¿sí? Con la elongación de cada uno de estos grupos musculares, o si no ya con un trabajo postural, un trabajo de RPG. Cuando los pacientes están terminando el tratamiento o en la parte media del tratamiento, nosotros vamos practicando algunas elongaciones que el paciente empieza a hacer en su casa. Acá, en la primera imagen, el paciente está elongando los aductores. Como van a ver, todas las imágenes, la columna se encuentra horizontal, se encuentra apoyada. En ninguna de las elongaciones la columna o el paciente va a estar parado, va a estar en bipedestación, sino que nosotros tendemos a trabajar con la columna horizontal. Entonces, elonga aductores, acá está elongando isquiotibiales, que son toda la musculatura posterior de la pierna, cuádriceps, ¿sí? Recto anterior y psoas, y glúteos, ¿sí? Tratamiento postural era otra manera de trabajar la flexibilización de la musculatura. Tratamiento postural, que es RPG, primero empezamos trabajando con el paciente acostado, después vamos avanzando, vamos progresando y trabajamos con el paciente en sedestación, ¿sí? Con el paciente sentado, para luego trabajar con el paciente en bipedestación en distintas posturas. Activación muscular, ¿sí? Flexibilización de los músculos superficiales y largos, y ahora necesitamos activar los músculos profundos y cortos. Músculos profundos y cortos de la espalda y el transverso del abdomen, ¿sí? Habíamos hablado de esa sinergia de los dos. ¿Cómo podemos trabajar? Con ejercicios de estabilización y con también trabajo postural. Los ejercicios de activación son una progresión. Primero, con el paciente en cuadrupedia, nosotros lo que le pedimos es que lleve el ombligo al techo, que mantenga unos segunditos y después afloje, que lleve al techo y que después afloje, ¿sí? Y después, empezando con esa postura, vamos progresando, vamos avanzando. Que lleve el ombligo al techo y mantenga unos segunditos y estire un brazo, por ejemplo, después que estire la pierna y por último que estire, por ejemplo, el brazo izquierdo y la pierna contralateral, la pierna izquierda, ¿sí? Entonces, esto es una manera de estabilizar, de actuar sobre esos músculos que están bien profundos y bien cortos, ¿sí? Es una manera, digamos, de no trabajar abdominales, pero a su vez sí fortalecer, ¿sí? Acá no vamos a fortalecer todos los abdominales, sino que vamos a fortalecer específicamente aquellos que tienen, que actúan sobre la columna, ¿bien? Acondicionamiento aeróbico, ¿sí? Trabajo aeróbico que puede ser con bicicleta, caminata, trote, natación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las mejorías? Aumenta la secreción de endorfinas, disminuye el peso y disminuye el estrés, ¿sí? Si nosotros nos acordábamos de una de las primeras imágenes y habíamos hablado de los mecanismos de producción de dolor, uno de los mecanismos era el estrés, otro era el exceso de peso, ¿bien? Una máquina que tenemos en el Escobar, ¿sí? Que es el Pro Balance Master, ¿sí? Desarrollo del equilibrio y de la propiocepción. Entonces, el tratamiento kinésico lo que se basa es en mejorar la condición física, ¿sí? En mejorar aquella musculatura que está cortada y activar aquellos músculos que están más inhibidos, trabajo postural, ¿sí? Disminuir la carga axial, ya sea con distintas posiciones o con trabajo de hidroterapia. Pero la clínica del dolor no solo se encuentra en el área de kinesiología, sino que es un trabajo interdisciplinario, que por ejemplo está el área médica, el área de psicología, el área de nutrición, el área de terapia ocupacional, ¿sí? Trabajamos de manera interdisciplinaria, todos en conjunto, para mejorar la calidad de vida del paciente.